Sin más, comenzaremos así. Haremos la lectura un poquito más para adelante. Permítanme introducirme unos minutos. El otro día, sin intención alguna de predicar, creo que fue el domingo, no recuerdo bien, el otro día, al final el Señor nos llevó a reflexionar sobre esos versos que encontramos en el profeta Isaías en su capítulo 1, del cual extrajimos un principio maravilloso, el cual tenía que ver con no solo dejar de hacer lo malo, sino sobre todo hicimos énfasis en la parte que dice aprended a hacer el bien. Establecimos que aunque dejar de hacer lo malo es lo primero con lo que nos debemos enfrentar en cuanto a las demandas de Dios, lo primero que tenemos que hacer como cristianos regenerados es dejar de practicar el pecado, o sea, aprender a dejar de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien va cogido de la mano de esto. Por tanto, solo tanto las prohibiciones, o sea, el no harás, como las ordenanzas, el harás, convergen en la obediencia del individuo, es cuando la fe verdaderamente es genuina y se cumplen las expectativas divinas, dejando de hacer lo malo y aprendiendo a hacer el bien. Y una no puede coexistir sin la otra. Pues en el día de hoy vamos a continuar hablando sobre estos principios que determinan y enseñan cómo es que debemos obedecer según las Escrituras. Estas tantas y tantas cosas que vemos en las Escrituras que nos enseñan la manera, la forma, los matices, los porqués, los pormenores y por mayores de cómo debemos obedecer. Y vamos a intentar resaltar uno de estos principios en esta tarde. El texto que vamos a leer un poquito más para adelante se encuentra en Deuteronomio. Y nos encontramos frente al quinto libro de lo que se conoce popularmente, lo leeremos en un rato, no hace falta que lo busquen aún. Nos encontramos con el quinto libro que se conoce popularmente como la Ley de Moisés. Quinto libro de los 5 primeros libros de la Biblia que se conoce popularmente como la Ley de Moisés, o como en su origen y en su contexto histórico se denominó la Torá. Este quinto libro se le puso como título Deuteronomio, Devarim en hebreo, que entre muchas cosas tiene por significado palabras. Devarim, palabras. Así se tituló este libro. Es un nombre muy apropiado, ya que su contenido tiene que ver sobre todo con las palabras que proporcionan la instrucción dada por Dios al pueblo en boca de Moisés. Dios hablaba a Moisés y a su vez Moisés transmitía estas palabras al pueblo. Dicen los que entienden que si los primeros 4 libros de la ley fueron un dictado por parte de Dios a Moisés, palabra por palabra, o sea, Dios hablaba y Moisés literalmente escribía, el libro de Deuteronomio, aunque totalmente, como es lógico, es inspirado por Dios, tiene un formato mucho más parecido a lo que encontramos en los evangelios. Tenemos un libro totalmente inspirado por Dios, pero que a su vez se puede ver distinguiblemente la pluma de su autor. En otras palabras, es como si el libro de Deuteronomio, Dios le hubiera dado la libertad a Moisés de escribir su ley con sus propias palabras, a la vez que estaba totalmente dirigido e inspirado por Dios. Moisés recibió su ley y dio Dios capacidad a Moisés para escribir los mandamientos y la expresión de sus ordenanzas y prohibiciones por medio de la comprensión de su propio entendimiento dirigido e inspirado y cuidado por el Espíritu Santo. Podemos vislumbrar esta verdad en el encabezado del propio libro de Deuteronomio. En el capítulo 1, versículo 3 de Deuteronomio dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11º, al primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ello. ¿Notan? Podemos ver cómo Moisés tenía el principal propósito de transmitir la ley tal cual la recibió de Dios en el monte Sinaí. Todas las cosas que recibió, estas son las que transmitió. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Así.
No obstante, 2 versículos más abajo leemos lo siguiente, Deuteronomio capítulo 1, verso 5. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, dice, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, dice la palabra del Señor. Y podemos ver cómo utiliza la palabra declarar, ba'ar en hebreo, que entre otras cosas tiene que ver con explicar, con aclarar. Por tanto, podemos ver que el libro de Deuteronomio no solo es una recepción literal de la ley de Dios, sino una aclaración, una explicación concisa de la ley de Dios en boca de Moisés, totalmente dirigida por el Espíritu de Dios. Pues entre todas estas enseñanzas, explicaciones concernientes a los mandamientos que Moisés recibió del Sinaí, podemos ver como el capítulo 28, escuchen bien, no se me pierdan por favor, el capítulo 28, Moisés, inducido por el Espíritu Santo y la revelación divina, deja absolutamente claro todos los beneficios de la obediencia y las terribles consecuencias de la desobediencia. Ese es el contenido del capítulo 28 de Deuteronomio, los beneficios de la obediencia y las terribles consecuencias de la desobediencia. Por lo largo y extendido de los 68 versículos, deja evidencia esa causa y ese efecto, esa siembra y esa cosecha de una manera absoluta. Y aunque hay infinidad de verdades a resaltar en esta porción de las Escrituras, hay una que creo que resalta entre todas y que es la más evidente. Mientras que aquel que obedece será bendecido, a aquel que desobedece será castigado. Qué simple, ¿verdad? Pero qué rotundo. Muy simple, pero muy rotundo y muy claro. La obediencia genera bendición, la desobediencia genera castigo. Esto es una máxima en las Escrituras que nadie puede evitar, nadie puede eludir y todos los creyentes tenemos que enfrentarnos a esta realidad, absolutamente todos. Dios en su soberanía es el que nos salva, es el que pone todo lo necesario en nosotros para que esta obra pueda realizarse, pero también sabemos que desde su soberanía Dios ha decidido ponernos en mayordomía, ponernos bajo la responsabilidad de la obediencia. ¿Cuántos creen esta verdad? No estamos aquí para vivir según nuestros deseos. No estamos aquí para vivir según nuestros antojos. No estamos aquí para decidir qué cosas vamos a cumplir y qué cosas no vamos a cumplir. Tenemos que acudir a la palabra de Dios y ver qué es lo que nos corresponde hacer en el contexto en el cual nos encontramos. No estamos aquí para recibir de su gracia y eludir su responsabilidad. Dame cielo, pero déjame, no me hables de mandamientos. Eso no corresponde a un verdadero regenerado. Estamos aquí como redimidos por la sangre de Cristo, siendo beneficiarios del milagro de la regeneración, pero para vivir una vida llena de obediencia. En ocasiones los cristianos hemos cometido el error de creer que la responsabilidad termina en la cruz, cuando en realidad es la cruz la que le da comienzo. Se dice en ocasiones, Cristo cumplió la ley, pagó el precio por mí y yo ya estoy exento de responsabilidad. Cuando en realidad es gracias a la cruz que nos ha sido concedido el milagro, el regalo de la obediencia. Es por causa de la cruz que la responsabilidad llegó a nuestra vida. Gracias por la cruz, oh Dios. Por tanto, Deuteronomio 28 y todo el resto de las Escrituras en las cuales se expresan los mandamientos de Dios, obviamente no están escritas solamente, tienen que ver para con aquellas personas que fueron dadas en el momento puntual. No solo fueron dados en ese momento y tenemos que ignorarlas, sino que sus mandamientos que están expresadas en las Escrituras son para cada uno de nosotros, en base al contexto que nos encontremos. Así pues, los beneficios de la obediencia, de esta obediencia, nos afectan a nosotros, pero también, escucha bien, las consecuencias de la desobediencia.
El mundo, aquellos que no tienen a Dios, no se les demanda ni se les exige esta obediencia. ¿Habían parado a pensar esto? Se le exige en primera instancia una obediencia, ¿qué? Arrepentirse. Y después de arrepentirse tiene que ver implícito todo lo que implica arrepentirse, todos los mandamientos. Por tanto, cuando la Biblia habla de mandamientos, es un llamado universal, obviamente, pero sobre todo es un llamado para los hijos de Dios, para aquellos que ya se les ha dado el recurso para poder obedecer. Dios no le dice a un impío que no haga ciertas cosas, los deja a merced de sus concupiscencias, les dice arrepentíos, volveos al Señor, os vais al infierno. Pero una vez han sido regenerados, o sea, nosotros nos exige que obedezcamos y en base a la obediencia seremos bendecidos y en base a la desobediencia seremos castigados. Esta posibilidad está en el pueblo de Dios, no en el mundo. El mundo ya ha sido castigado con el mundo, a no ser que se arrepientan. ¿Entienden que esto es para nosotros? Pues dicho esto, algo que creí conveniente recordar, introducir antes de leer el texto, permítanme ir directamente al aspecto que quiero resaltar lo más breve posible en esta tarde. Tenemos que saber algo importante, y es que dentro de las consecuencias de la desobediencia hay algo de lo que tenemos que prestar verdadera y especial atención en todo este capítulo 28. Algo que puede pasar inadvertido para nuestras vidas y algo que es más difícil de dilucidar que un pecado explícito de desobediencia. Y en el capítulo 28, ahora sí, el verso 47 y 48 dice lo siguiente. Deuteronomio 28, 47 y 48. Dice la palabra del Señor: por cuanto no serviste al Señor tu Dios. ¿Lo tenemos todos? Deuteronomio 28, capítulo 47 y 48. Dice la palabra del Señor: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas servirás, por tanto, a tus enemigos que enviará el Señor contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Por cuanto no serviste a tu Dios con alegría. ¿Qué les parece? La lectura de Deuteronomio 28, aunque extrema, súper dura, que nos hace a todos temblar debido a las consecuencias de la desobediencia, es de alguna manera comprensible en su totalidad, ya que tiene que ver con una desobediencia explícita. Miento, robo, asesino, cometo algún acto de idolatría de diferente índole y en consecuencia ese pecado explícito Dios me castiga. Es duro pero comprensible. Es duro pero fácil de entender. Pero ahora los versículos 47 y 48 nos ponen en una tesitura muchísimo más complicada. Porque no solo la desobediencia explícita me pone bajo castigo, sino que ahora la desobediencia desde un corazón inapropiado me pone en la misma tesitura. Ya no solo es algo que hago mal, sino algo que hago bien sin alegría. ¿Qué les parece? Por tanto, ya no solo debemos estar pendientes de obedecer, sino de la forma en la cual obedecemos. No solo tenemos que estar pendientes de todos los mandamientos, sino cómo es que yo guardo esos mandamientos. Y es por eso mismo, mis hermanos, que es tan importante servir y obedecer a Dios, no solo como si de una obligación se tratara, que lo es, pero no solo eso, sino obedecer con un corazón contextualizado con la voluntad de Dios que produzca en nosotros la alegría correspondiente,
para no ser juzgados, aun obedeciendo. ¿Qué les parece? La alegría y la felicidad, tal cual se entiende en el mundo secular, dista mucho, mucho de lo que se comprende y entiende como felicidad en las Escrituras. Es otro mundo. Nada tiene que ver. Y para una muestra de dicha diferencia, diremos, escucha bien, que la alegría y la felicidad, para notar la diferencia entre la felicidad del mundo y la felicidad de las Escrituras, que la alegría y la felicidad son el objeto de búsqueda de la humanidad, mientras que para el cristiano son la consecuencia. El mundo busca la felicidad, el cristiano se encuentra con ella. Fíjense la diferencia. El cristiano no busca la felicidad. ¿Entienden? La búsqueda de la felicidad, me explico un poco más, es la empresa común que tienen todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. E independientemente de las diferentes causas y gustos que produzca ese gozo, alegría y felicidad a las personas, todos van en busca de sus propias felicidades, de su propia felicidad. Existe una película de Will Smith que precisamente se titula de esta manera, En busca de la felicidad. Una película súper dura de un padre que intenta desenvolverse en medio de la adversidad para darle estabilidad y futuro a su hijo. Pero se titula así, En busca de la felicidad. ¿Y de qué trata la película? De encontrarse con una estabilidad laboral, con un lugar para proveer alimento y refugio a su hijo. Trata de eso, porque esa es la búsqueda de la felicidad del mundo. Algunos procuramos y procuran encontrar esta felicidad por medio de alcanzar esas mismas metas. Estabilidad económica, encontrar la felicidad por medio de satisfacer quizá aspiraciones laborales, empresariales, muchos otros por medio de la adquisición de diferentes bienes materiales. Algunos le proporciona mucha felicidad el proyecto de comprarse una casa y de comprarse un coche, cuando en realidad lo consiguen, la felicidad ven que se va y se escapa por las rendijas de las puertas. Algunos les proporciona felicidad otras cosas más irrisorias, como la adquisición de teléfonos móviles, como irse de vacaciones y como comer en buenos restaurantes, que obviamente tiene su momento de satisfacción, pero no son la fuente de la felicidad. Como digo, no digo que todas estas cosas no proporcionan felicidad, lo proporcionan, sobre todo y fundamentalmente aquellas que tienen que ver con la familia, crear una familia, tener un hogar, proporciona felicidad saludable. Pero como decía, mientras que todos los seres humanos buscan la felicidad, van en busca de la felicidad por medio de adquirir todas las cosas mencionadas, haciendo la felicidad el objeto de su lucha y de su búsqueda, los cristianos no hacen eso. Se encuentran con ella. Los cristianos no vamos en busca de la felicidad, los cristianos vamos en busca de Cristo. No buscamos ser felices, le buscamos a Él. El objeto no es que lo que haga proporcione felicidad en mi vida. El propósito del cristiano es buscar a Cristo. Y en consecuencia, Él nos proporciona la alegría, la felicidad y el gozo que nuestra alma busca y necesita. No necesariamente lo que te da. Él, he dicho. No buscar a Cristo para que entonces Él te dé lo que te proporciona felicidad. No, nosotros buscamos a Cristo y Cristo, Él es la felicidad. Aunque no te dé nada, aunque te quite. Porque Él es el objeto que proporciona al cristiano felicidad. Este solo principio rompe cualquier similitud entre lo que se comprende como alegría y felicidad en el mundo a lo que las Escrituras enseñan al respecto. ¿Me están siguiendo? El mundo procura buscar, salvaguardar, proteger su felicidad, su bienestar por encima de todo. Podemos ver cómo huyen y se alejan sus vidas de todo lo que les puede llegar a hacer infelices. ¿Se dan cuenta? Van en busca de la felicidad y huyen de todo aquello que les puede proporcionar infelicidad.
Esto ha llegado a un punto que hoy no hay problema de romper cualquier tipo de compromiso. Así bien me asegure mi felicidad y no me produzca lo contrario. Una muestra de ella son los miles de divorcios que se ejecutan diariamente, no porque haya un caso extremo de maltrato o infidelidad, sino porque simplemente no quieren arriesgarse a ser infelices. Y cuando sospechan o perciben algún tipo de desajuste que no les proporciona una felicidad absoluta, rompen el compromiso que se juraron. Amor eterno para atrás. Amor hasta que esa compañía, ese cónyuge, no me proporcione lo que yo quiero. Y estas cosas, y esto se pone aún más serio cuando incluso, si hay miles y miles de abortos, o sea, miles y miles de divorcios, ¿saben que hay igual miles y miles de abortos? ¿Saben que muchos abortos no son por causas también extremas de enfermedades o de peligros que corren la vida? No. Son causa porque las personas, estas mujeres abortan desinformadas o abortan con toda intención porque no quieren que esa decisión les provoque infelicidad. Porque relacionan esa decisión, mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo, mi decisión, no quiero que esta decisión condicione mi vida a un niño. Y están dispuestas a sacrificar la vida de su hijo en pos de la felicidad. Fíjense la búsqueda de la felicidad del mundo. Sin embargo, los cristianos, otra vez, no vamos en busca de la felicidad como objeto de nuestro deseo. Y prueba de ello es que en infinidad de ocasiones la obediencia nos provoca ¿el qué? Todo lo contrario. A lo que el mundo entiende por felicidad. La obediencia en muchas ocasiones entristecerá nuestros corazones debido a las pérdidas y consecuencias materiales, sociales, familiares. Romperá a nuestro corazón. Nos producirá una tristeza momentánea, claro que sí. En ocasiones como cristianos nos vemos obligados a tomar decisiones que atraviesan nuestra alma. Y ese es el pan de cada día de los hijos de Dios, sino que se lo digan a María. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En un contexto del mundo, quizá el aborto sería la mejor opción, ¿verdad? Un niño que iba a provocar infelicidad a mi corazón. Pero María, antes que madre, era sierva. Otra vez, antes que madre era sierva. Y no iba en pos de la felicidad, iba en pos de Cristo. Iba en pos de la obediencia. Ahora bien, atendamos esto con detenimiento. Porque dicho esto, marcando las diferencias, esto también se tiene que hablar. Les hago una pregunta y no me contesten. ¿Es que acaso estamos pretendiendo decir que el llamado de Cristo es un llamado a la tristeza? ¿Es que acaso el Evangelio es algo que tiene que probar en el creyente infelicidad para que este Evangelio sea verdadero y genuino? En absoluto, mis hermanos. Para nada. Dios no nos está llamando a la tristeza, sino a la obediencia. El llamado del Evangelio, aunque sea extremo, radical y que te lo demande todo, para nada está desasociado del gozo, de la alegría y la felicidad. Si la alegría no formara parte de la vida del cristiano, ¿cómo entenderíamos tantos y tantos y tantos versos en las Escrituras que precisamente afirman esta realidad?
¿Me permiten algunos? Segunda de Samuel 6:12 dice, fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor me ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tienen a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Primera de Crónicas 16:27, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste ¿de qué? ¿De tristeza? No, de alegría. Salmo 43:4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, Dios mío. Proverbios 12:20, engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría en los que piensan el bien. Proverbios 21:15, alegría es para el justo el hacer juicio. Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Porque la vida de Dios, aunque está llena de pérdida en la carne y obediencia, es una absoluta alegría. Piensen en esto por un momento para afirmar esta verdad en nuestros corazones definitivamente. ¿Cómo la alegría no va a formar parte de nuestra vida si precisamente el texto que hemos mencionado, Dios nos pone en tesitura de castigo si no obedecemos con alegría? Por tanto, se sobreentiende que la obediencia tiene que sí o sí proporcionar alegría, no tristeza. Porque Dios no te va a castigar por algo que no puedes adquirir. Porque la vida de Dios es obediencia, pero alegría. ¿Entienden esto? Por tanto, dicho todo esto, tenemos que llegar a la conclusión, reflexiona en esto que te voy a decir, tenemos que llegar a la conclusión, escucha, de que la tristeza, de que tu tristeza, mi tristeza, su tristeza, no es la consecuencia natural de vivir una vida de obediencia, sino la consecuencia de un corazón desajustado, por causa de esa misma obediencia. En otras palabras, el problema es que en muchas ocasiones la obediencia es la que nos produce infelicidad. Porque estar triste 24 horas del día no significa que estás haciendo las cosas bien y el evangelio prospera en tu vida. No. La tristeza continuada en la vida del creyente, porque no hay, obviamente hay momentos puntuales que el Señor nos ordena estar tristes. Fíjense, pero esa tristeza continuada no es señalamiento significativo de que la vida de esa persona es increíblemente santa, sino que hay un desajuste en el alma, en ocasiones producido por la propia obediencia. La obediencia produce en mí tristeza. ¿Qué les parece esto? Obedecemos sus mandamientos, nos alejamos del pecado, vivimos una vida disciplinada, intentando ser fieles a Dios y servir en la iglesia donde tenemos membresía. Pero en ocasiones, todas estas exigencias, en vez de provocarnos felicidad, nos provocan angustia, tristeza y desazón. Dios nos lo ha dado todo, nos ha puesto en una mayordomía de eternidad y en esa mayordomía de eternidad, en vez de producir en mi alegría, produce todo lo contrario. ¿Me entienden? Lo justificamos con que son las consecuencias naturales de la obediencia, pero eso no es lo que dice la Escritura.
Obviamente, como ya hemos mencionado, la obediencia genera una pérdida enorme en la vida del creyente. Los cambios son absolutos y las demandas son extremas, pero nada de esto debe ser motivo de tristeza, sino de alegría. Dice la Escritura cosas tales como en 1 de Juan, capítulo 5, verso 3, pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Gravoso tiene que ver con pesado, con algo que me agravia, con algo difícil de llevar. Pero ¿no se acuerdan acaso que Cristo dijo que su yugo era fácil, ligera mi carga, yugo fácil porque Él va con nosotros? Por tanto, que su ley me cause agravio, malestar y tristeza, no es debido a la ley de Dios, sino a la forma en la cual yo recibo su ley. La forma en la cual yo asimilo lo que tengo que hacer. No es su ley, no es Dios, soy yo. Así pues, en ocasiones, somos causa de un problema terrible que surge en medio de las iglesias que obedecen. Escucha bien, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de usted y de mí. Un problema que surge en medio de las iglesias que obedecen pero que no obedecen con alegría. Cabizbajos 24 horas del día, entristecidos. Dios nos castigará. En cuanto a la obediencia en forma de prohibiciones, en muchas ocasiones, perder nos entristece. En vez de ver la mano de Dios cuidándonos y en consecuencia llenarnos de alegría, nos entristecemos. No me visto como deseo, no voy donde deseo, no hablo como deseo, por causa al mandamiento, y lo hago porque soy hijo de Dios, pero no me provoca gozo en ocasiones, sino frustración. Hago las cosas, pero no estoy alegre por ellas. Me veo diferente, pero no disfruto del gozo de la obediencia, sino viene el pesar por dicha obediencia. ¿Y qué hay de cuando hablamos de mandamientos en forma de ordenanzas? Cosas tan básicas como abrir las Escrituras, acudir a Dios en oración, son casi siempre obligaciones tediosas en vez de un deseo para el alma. Basta ya de refugiarnos en que cuesta y es normal y la carne. El creyente tiene que deleitarse de las cosas de Dios y cuando no hay deleite hay problema. No puede ser un día sí, 2 también, 25 también, pero que una vida, su escritura, la oración, sea una amargura, hay algo que no funciona. Tiene que haber deseo en ponerme de rodillas, tiene que haber deseo de abrir sus escrituras. No es posible que siempre sea una carga. ¿Cuán ojos tenemos abiertos para ver televisión, para ir a restaurantes y vacaciones? ¿Cuán activos estamos? Y qué poco para lo santo. Acudir a la congregación, cumplir con todas y cada una de las responsabilidades como miembro activo de una iglesia local, en muchas ocasiones nos agobia en vez de alegrarnos. No damos pasos como seres humanos, sino como zombies de Walking Dead, arrastrando los pies hasta llegar al culto. Frustrados, cansados, deseando quedarnos en casa. Preferimos no enterarnos de nada y vivir aislados de los problemas ajenos, incluso de los hermanos con los que convivimos, porque si me entero, sé que lo voy a hacer, mejor no enterarme. Voy a aislarme de las cosas, no vaya a ser que me pille en medio y tenga que hacer. Porque la obediencia genera en nosotros ahogo, malestar. ¿Cómo puede ser que no haya alegría? Y si se hace sin esa alegría, estamos viendo que es pecado. Escuchen esto. Otra lectura que los sabios de Israel hacen al respecto de este verso es la siguiente y seguro les sonará muy familiar. No se trata de servir al Señor y que ese servicio al hacerlo se haga sin alegría, sino que esta lectura tiene que ver que cuando no lo sirves,
lo haces con alegría. O sea, esto se puede leer también de esta manera. No solo lo obedezco sin alegría y estoy en una condición de pecado, sino que cuando viene el mandamiento y no lo obedezco, lo hago con alegría. No obedezco y el no obedecer provoca en mí alegría. Esto es algo brutal, ya que esta interpretación lo que dice es que cuando Dios nos demanda hacer algo y no lo hacemos, esa desobediencia, en vez de producir en nosotros desazón y malestar porque hemos pecado delante de Dios, nos provoca alegría. O sea, disfrutamos de la desobediencia. No fui a la iglesia, un mandato, me quedé en casa y en vez de estar mal estoy bien. Me alegro de que no haya ido a la iglesia y disfruto con el Netflix mientras que mis hermanos alaban en el culto. Por tanto, provoca alegría, no la obediencia, sino la desobediencia. Esa satisfacción momentánea cuando el pecado llega a tu vida y te alegras. Fíjense, si tenemos que contextualizar la alegría y llevarla a la obediencia y no a la desobediencia. ¿Se dan cuenta que quizás somos culpables de que en ocasiones servimos al Señor sin alegría o directamente no lo servimos y nos provoca alegría? ¿Qué les parece todo esto? Por eso les decía al comenzar el sermón que esta clase de sermones, esta clase de verdades bíblicas me hacen temblar. Me hacen temblar. Así pues, mis hermanos, esto es algo, escuchen bien, que tiene que ser rectificado. Algo que tiene que ser rectificado en nuestras vidas, si es que esto está ocurriendo en alguna de ellas. Ya que servir al Señor sin alegría nos pone en la tesitura de desobediencia delante de Él y por tanto merecedores de su castigo, de su reprensión, de las consecuencias de la desobediencia. Está bien, pastor, ¿y cómo hacemos? Pues de la misma manera en la cual se soluciona todo. La particularidad que tiene Dios es que tiene un remedio para todos los males. ¿Saben cuál es? El arrepentimiento. Aquí no hay especialistas. Aquí no te tienen que derivar a ver qué te toca. No, aquí solo hay una medicina. Acudir a Cristo y arrepentirte. Para ello todo parte en primer lugar por reconocer el problema que tenemos. ¿Reconoces esto en tu vida? No me contesten, solo piensen, mediten. ¿Reconocen esta carencia, este pecado? ¿Lo han distinguido mientras que creemos que Dios está hablando en esta tarde? Uno no puede arrepentirse de algo ni rectificar de algo si no reconoce que está cometiendo ese pecado. Por tanto, necesitamos hacer autoexamen sincero de cómo está nuestra vida, no solo en los momentos en los cuales desobedecemos, sino en los momentos en los cuales obedecemos. Prestar especial atención si la obediencia produce en ti el sentimiento apropiado. Examina lo que sientes cuando cumples. Examina lo que experimentas cuando estás obedeciendo. Eso es un autoexamen sincero, real, de verdad. Y en base a eso, ponte a cuentas con Dios. A continuación de reconocer, entender y creer, tenemos que entender y creer verdaderamente que sí que se puede encontrar la felicidad siendo cristianos. Podemos ser felices. Podemos ser felices. Pero recuerden todo lo que hemos dicho, la felicidad no viene por medio de los medios, los recursos y las formas que el mundo ofrece. La felicidad de un creyente no se busca, se encuentra por medio de la obediencia y encontrarte con Cristo a causa de ella. Si buscas la felicidad no la encuentras, si buscas a Cristo la encuentras. ¿Entienden esto?
Si menciono la palabra bienaventurado, ¿cuántos saben que esto es una palabra que se encuentra en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento y sobre todo en esos hermosos sermones de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos saben lo que significa? Cuando acudimos a la raíz etimológica de bienaventurado, nos encontramos con lo siguiente, tanto en su etimología griega o hebrea. Bienaventurado, makarios en griego, es afortunado, dichoso, bendecido. En hebreo, esher, significa feliz, felices. Por tanto, cada vez que nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, en Mateo capítulo 5, por ejemplo, habla de que somos bienaventurados, precisamente está hablando de la felicidad del creyente, de la alegría del que obedece, del gozo de sus hijos. Mateo 5, 13, 12, bienaventurado, dichoso, feliz los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, felices, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, felices, dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Feliz el que es perseguido, escuchan bien, feliz el que es perseguido, porque dice la Escritura que Dios estará con ellos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Todo extremo, todo absoluto, una demanda completa de tu vida, una vida en la carne de pérdida absoluta, pero todas y cada una de ellas produciendo felicidad en el corazón del creyente. Por tanto, según nuestro Señor Jesucristo, el ser dichoso, el ser feliz, tiene que ver con estar crucificado con Él. Por último, mis hermanos, terminamos. Cuando verdaderamente entendemos esto y hemos interiorizado esta verdad, que en el mandamiento encontramos felicidad, en el mandamiento encontramos felicidad, tenemos que empezar a ponerlo por práctica. Pero precisamente para poner por práctica esto que estamos hablando, paradójicamente no tiene que ver con la propia obediencia o el cumplimiento de dicho mandamiento, ya que no estamos hablando de comenzar a obedecer en esta tarde, sino de comenzar a obedecer con alegría. Por tanto, ¿cómo se pone por práctica algo que no tiene que ver con hacer algo que ya se hace, sino con hacer algo con alegría? ¿Entienden? Tenemos que empezar a poner por práctica no venir a la congregación, sino venir con alegría. ¿Entienden esto? Por tanto, para ello tenemos que hacer un trabajo interno de búsqueda e introspección diaria y tener una cercanía con Dios absoluta, ya que solo por medio de estar cerca de Él podemos ver el gran privilegio que tenemos de obedecer como siervos e hijos suyos. ¿Entienden esto? ¿Entienden que necesitan a Dios para poder hacer esto? Necesitamos a Dios. Tener intimidad con Dios. Hacer introspección delante de su presencia, postrados delante de sus pies para poder servir al Señor con alegría. Este trabajo de búsqueda, de abrazar a diario todos los medios de gracia que el Señor pone a nuestra disposición, es vital para que cuando obedezcamos lo hagamos con alegría. Porque estando cerca de Él, lo ves a Él. Tu carne mengua. Obedecer con la carne proporciona tristeza. Cuando sientas tristeza por la obediencia, es que ha sido tu carne quien ha obedecido. ¿Qué cosas? Obedeciendo con la carne, ¿se puede?
por apariencia, por compromiso, por 1000 cosas. Se puede obedecer con la carne, pero no produce fruto verdadero, ya que si echas tu cuerpo a quemar sin amor, sin intención, que tienes que obedecer con el alma, con intención, con alegría. Y la obediencia es por medio de esa conexión espiritual, el cual convierte tu carne, no tu carne carnal, sino tu cuerpo en el vehículo de obediencia. Por eso necesitamos a Él, porque cuando nos encontramos con Él y lo vemos a Él, nuestra carne mengua, nuestro espíritu se fortalece y entonces al verlo a Él lo tengo presente en todas las acciones que hago a diario. Por eso cuando oro no oro por orar y no me es tedioso ni me amarga, sino que me produce alegría porque voy otra vez al encuentro de aquel que me proporciona la felicidad, de aquel que me proporciona mi bienestar. Voy a perder, pero pierdo por Él porque lo tengo presente. ¿Y cómo lo tengo presente? Si hago las tareas correspondientes en la intimidad de mi habitación. ¿Entienden? Permítanme un consejo que para mí es de gran utilidad para la práctica de dicho asunto. En primer lugar, obviamente, hacer las tareas correspondientes de intimidad con Dios en oración y en relación con la Escritura. Ora y lee para poder vivir, si no es imposible. Pero este consejo es el siguiente, y es que cada vez que vayas a hacer algo, piensa antes de hacerlo. Detente 1 minuto, 2, no cuesta nada. Piensa. Yo esto lo hago muy a menudo y a veces lo hago sin ser consciente de que tengo delante una persona y me verá hablar así y me dirá, este está loco. Pero a veces lo hago, ¿por qué? Porque en ocasiones dudo de mis intenciones. Dudo de que lo que esté haciendo sea infructuoso, infructífero, porque a lo mejor lo hago por hacer. Sin embargo, cuando tomé el ejercicio de meditar por 2 minutos lo que voy a hacer, habiendo hecho la tarea correspondiente, me conecto automáticamente con el Señor y todo lo que voy a hacer toma la intención, los caminos, los senderos adecuados y se magnifica todo en su presencia. Y se hace con la intención apropiada y lo haces con alegría, con gozo de saber que estás obedeciendo, consciente de que estás obedeciendo al Omnipotente y que es lo que Él te demanda, y esa interrelación entre la obra y el que demanda se hace visible, se siente en lo que haces. Sin embargo, si hacemos las cosas en automático, en muchas ocasiones haremos las cosas por hacer. Dios no le agrada las cosas por hacer. Ya lo dice Isaías, hastiado estoy. Y empieza a citar todos los mandamientos que Él les dio. Hastiado estoy de lo que os demandé, pero no de lo que yo os dije, sino como lo hacéis. Cumplir. Obedezcamos al Señor, pero como corresponde, Iglesia del Señor. Tomémonos unos minutos antes de bajar al culto. ¿Se acuerdan orar antes de orar? No podemos estar haciendo 1000 cosas y a los últimos 10 minutos vestirnos y bajar al culto, que tenemos nuestra cabeza que termina el culto antes de que esté centrada. Vamos a hablar con un hermano y tenemos, qué sé yo, Avengers en nuestra cabeza y quiero hablar de la palabra del Señor. Es imposible, mis hermanos. No nos engañemos. ¿Estáis aquí? ¿Entienden que estos sermones pueden salvarnos la vida? Porque pueden cambiar una vida de desobediencia oculta, incluso a nuestra propia conciencia, destaparla y que el arrepentimiento llegue y empezamos a vivir una vida como corresponde. Arrepintámonos, mis hermanos. Seamos conscientes de lo que el Señor demanda. ¿Sí, mis hermanas, al fondo? ¿De verdad? Espero que así sea. Os dejo con este salmo. Salmo 100, versos del 1 al 5. Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Servir al Señor con alegría. Quien lo escuche lo recibirá, quien no lo escuche se quedará sin el alimento. Servir al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos,
y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Amén a su palabra. Sirvamos al Señor con alegría, casa de David. Inclina tu cabeza y vamos a orar al Señor.